Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Hermanos, vamos a darle lectura. 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, le he puesto como título: los dones vienen 100% del Espíritu. ¿Sí? Los dones vienen 100% del Espíritu. Hay un punto muy importante que tenemos que decir al respecto de los dones espirituales, que hoy en día hay un sinfín de confusión, hay un sinfín de controversia de lo que se le llama dones espirituales. La verdad, hermanos, que esa confusión, ese debate que hay, esas aplicaciones que se ven, son por una mala teología respecto al tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Son una mala teología, es un mal estudiar el tema del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones, hablamos completamente de la doctrina del Espíritu Santo. Y la doctrina del Espíritu Santo ha sido malentendida desde el tiempo de los Corintios. La pregunta es, ¿hasta hoy sigue vigente esa mala percepción de la doctrina del Espíritu Santo? Sí hay. Hermanos, cuando venimos a este pasaje de Corintios 12, muchos buscan la respuesta a los dones fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. Y buscan la respuesta afuera de la Biblia en vez de buscarla dentro de la Biblia. Fuera de la Biblia es en manifestaciones y en cosas que se dan. Dentro de la Biblia podemos ver el uso correcto y la enseñanza correcta de lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y solamente esta es una parte de lo que es el Espíritu Santo, hermanos. Si nosotros recapitulamos un poquito para unir la línea de pensamiento que el apóstol Pablo tiene en este capítulo 12, él, ¿qué está haciendo al escribir el capítulo 12? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo al escribir el capítulo 12? ¿Qué está haciendo? Hermanos, está reformando la percepción de los dones espirituales al uso correcto de lo que viene del Espíritu Santo. La palabra reformar, no estoy hablando de teología reformada, no estoy diciendo que eso es malo. La palabra reformar es volver al origen. Los corintios habían dejado el origen, y lo vimos la semana pasada. Había manifestaciones que no eran del Espíritu Santo. Y hermanos, en esta línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos da, después de decir en el versículo 7 que todo don es dado para provecho y para beneficio de la iglesia, él empieza a narrar la diversidad de dones
que hay, y más bien la diversidad de dones que vienen del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una diversidad de dones, pero los dones los podemos dividir en varias partes. Sí, unos sobrenaturales, hermanos, hay dones sobrenaturales. Este predicador John MacArthur le llama dones representativos, ¿verdad? Son algo que viene de lo sobrenatural, que el hombre no tiene. Y hay otros que el hombre tiene, pero que también vienen del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay dones sobrenaturales como hablar lenguas, ¿verdad que sí? Y hay otros como el de misericordia. La gente puede tener misericordia, pero también, si no viene del Espíritu, es una falsa misericordia. ¿Sí? Hermanos, en este punto de los dones espirituales, el apóstol Pablo da una lista muy importante de estos dones sobrenaturales que nos ayudan para la edificación de la iglesia. Hermanos, voy a ver cada uno de ellos de una manera rápida. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos qué significa en verdad cada don, de lo cual el apóstol Pablo está diciendo a los corintios. Porque es importante. Tú te vas a dar cuenta si tienes ese don o no tienes ese don. ¿Sí? Explico rápidamente también otro punto. Hay dones que dejaron de funcionar en la época, que solamente su tiempo fue para la época apostólica. Hay dones que solamente fueron para la época apostólica, hermanos. Y ahorita usted lo va a ver y usted le voy a preguntar si ve cuál de esos dones fue para la época apostólica. ¿Qué quiere decir? Para el tiempo de los apóstoles. Hermanos, el primer don que quiero ver en este día, rápidamente, es vamos al versículo 8, que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hermanos, hay una variedad de dones que cada uno de nosotros puede tener. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a uno le puso una cosa, a otro otra, y a otro don. El primer don que habla el apóstol Pablo es el don de palabra de sabiduría. Logos Sofía, en el griego. Quiere decir es algo que se habla. Y la palabra sabiduría en la Biblia quiere decir con algo de el entendimiento o del conocimiento aplicado. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Entonces, este don de palabra de sabiduría es, hermanos, algo que viene del Espíritu, que tenemos que ponernos muy listos, porque muchos dicen que es una revelación extra del Espíritu Santo. Muchos dicen que este don es una revelación extra del Espíritu Santo. La verdad es que no. La verdad que este don, hermanos, vamos a descifrarlo por las palabras griegas que vemos. Hermanos, si es hablar la sabiduría para aplicarla, ¿cómo podemos definir este don hoy en día? ¿Será nada más para la época apostólica o también estará para nuestros días? Muchos dicen que ese ya no existe.
Pero, hermanos, tengo aquí dos autores. Por ejemplo, hay un libro que tenemos aquí que se llama No Solo de Pan. ¿Alguien lo ha visto, No Solo de Pan? El autor, Stephen, dice al respecto de este don: la palabra de sabiduría consiste simplemente en la capacidad de encontrar la sabiduría en las Escrituras y transmitir un buen consejo a los demás. John MacArthur también lo define de esta manera: esta palabra de sabiduría es la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicar las verdades a las cuestiones de la vida diaria. ¿Coinciden John MacArthur y este autor? ¿Cómo ven? Sí. Y este don, hermanos, es la capacidad de aconsejar. Eso es algo muy importante porque es la capacidad de aconsejar. Si la palabra sabiduría es aplicar el conocimiento, o como lo han definido estos dos autores, esta capacidad la tiene quien sabe aconsejar. Hermanos, hay que ponernos muy listos porque no cualquiera de nosotros puede aconsejar. No cualquiera tiene el don de aconsejar. A veces andamos aconsejando tonterías. Pero hay personas que tienen la percepción bíblica y el entendimiento para poder aplicar o dar un consejo a la persona de una manera bíblica. Hoy en día necesitamos consejeros bíblicos. Hoy necesitamos consejeros que hablen palabra de sabiduría. La mayoría de los consejos que se dan a veces es en los matrimonios, y los consejos que se dan son los más deplorables que hay. Tengo problemas con mi esposa o con mi esposo. Los divorcios, hermano, y consígase otra. Al cabo, si no lo quiere seguir, déjela. O déjelo. ¿Ese será un buen consejo? Pero déjenme decirles que hay pastores que están dando esos consejos. Otro: tengo problemas en mi matrimonio, en mis relaciones. Este va a sonar muy fuerte, pero hay pastores que dicen: vean pornografía. ¿Sí lo dicen? ¿Ese es un buen consejo bíblico? ¿Ese será una palabra de sabiduría? No, hermanos. Por eso es importante que podamos entender el don que yo tengo y que personas se levanten como consejeros bíblicos. Este don se necesita dentro de la iglesia. Hermanos, dentro de la iglesia de Corintio, ¿se estaba aplicando bien esta palabra de sabiduría? No. No se estaba aplicando bien la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que había un caso de inmoralidad en la iglesia de Corintio. Aún cuando hay pleito entre dos hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿no hay un sabio que pueda aconsejar? A lo mejor sí había, pero ¿sabe qué pasa? Muchos de los congregantes quieren escuchar lo que quieren oír. No quieren un consejo bíblico. Necesitamos ese don dentro de la iglesia hoy en día. ¿O queremos caer en los corintios? Que el verdadero consejo que venía del Espíritu Santo, desecharlo. Entonces, ¿tú eres un consejero? ¿Tú has dado consejo a la gente? Si no va a ser un consejo bíblico, mejor ni lo digas. Mejor quédate callado. O si vas a dar un consejo personal, mejor di: ¿sabes qué?
en como yo pienso, así es. Pero ¿sabes qué? Tampoco es sabio. Tiene que ser bíblico, hermano. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría de Dios, pero hay sabiduría del mundo también, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aconsejar sabiduría de Dios. Este es el don de palabra de sabiduría, hermano. Y tenemos que conocerlo. Palabra de ciencia, hermano, o palabra de conocimiento. Es parecido y le precede al de sabiduría. Esta palabra de conocimiento, hermanos, es la palabra de entender las verdades bíblicas, hermanos. ¿Sí? Es entender las verdades bíblicas. Hermanos, todos tenemos una iluminación del Espíritu Santo. Todos tenemos una iluminación del Espíritu Santo en nuestros devocionales. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da a entender muchas cosas en la palabra. Pero déjeme decirle que hay personas dentro de la iglesia que entienden muy rápido las verdades bíblicas de la palabra de Dios. ¿Usted es uno de ellos? Hay muchos que entienden rápido las verdades de la palabra de Dios, y hay muchos que no la entendemos rápidamente. ¿Esto es verdad o no? Y hay muchos que tienen el don de conocimiento, entender las palabras, las verdades de la palabra de Dios. Hablando de Corintio, hermanos, habría personas que entendían la palabra de Dios en Corintio. ¿Y qué estaba pasando? ¿Por qué tanto problema en la iglesia de Corintio? ¿Por qué tanto problema? Si yo entendía que no. Pues hermanos, todos los que entendieron todo eso fueron los que llegaron con el apóstol Pablo. Está pasando esto. ¿Qué me dices de esto? ¿Qué me dices de lo otro? Yo creo que esto no es lo mismo. Hermanos, aún hoy en día a veces necesitamos de personas que nos abran el entendimiento de la palabra de Dios. ¿O usted lo comprende todo? ¿No lo necesitamos? Sí lo necesitamos. ¿Tú eres una persona que entiende mucho de la palabra de Dios? La pregunta es, ¿qué haces con lo que entiendes de la palabra de Dios? Puedo ver que en Corintio los desecharon, hermano. Puedo ver que en Corintio desecharon a aquellos que entendían la voluntad de Dios. Pero tú, que estás hoy en el siglo XX y tienes la palabra de sabiduría o de conocimiento, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te la vas a guardar? ¿O te vas a levantar en medio de la alabanza y decir, hermanos, yo tengo una palabra que quiero compartirles? ¿Sí? Porque a veces no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. ¿Tienes esa palabra de conocimiento? Hazla, hermano. Ahora bien, dice el apóstol Pablo que a otros se les es dada la fe por el mismo Espíritu. Muchos argumentan que esto tiene que ver con la fe salvadora, pero la verdad es que no. Cuando el apóstol Pablo habla de fe, habla de una fe bien firme y muy especial, ¿sí? Que no todos tenemos. Ustedes pueden ver cristianos así, miren, suben, bajan, suben, bajan, suben, o ya no suben, sino bajan y bajan y bajan. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, Manuel?
No, todos tenemos fe salvadora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos tenemos fe salvadora. Pero hay otros que tienen una fe muy especial, hermanos. ¿Sí? ¿Eh? Es una fe muy especial. Por ejemplo, hay ejemplos, y más en misioneros, que deben de tener una fe como Josué. Pero ¿de dónde viene? Que tú puedes ver que otros aquí no tienen. Por ejemplo, George Mueller. ¿Alguien ha escuchado de George Mueller? ¿Él tenía una fe especial? Sí. Sí, él tenía una fe especial. Porque por medio de la oración y de pedir a Dios que Él va a hacer la obra, Él mantuvo ¿cuántos orfanatos? ¿Quién escuchó de Dios? ¿Cuántos orfanatos estuvo con la pura oración, con esa fe? Muchísimos. Muchísimos. Aún sostuvo seminarios, hermano. ¿Quién ha leído las biografías de los misioneros que están aquí? Tenemos a Müller ahí, tenemos a esta Mary Seltzer, ¿verdad? Tenemos a esta mujer que le tocó la guerra de los nazis. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo? ¡Fuerte! ¿Quién más? ¿Quién más? La que fue con los chinos también. El otro muy famoso, Taylor también, ¿verdad? De la China. Entonces necesitaron una fe tan grande. Hermanos, ¿tienes una fe tan grande? La pregunta es, ¿para qué Dios da ese don de fe especial? ¿Para qué Dios da ese don de fe especial? ¿Para qué, Hércules? Manuel, ¿para qué? Hermanos, para hacer la obra de Dios. Porque dentro de la obra de Dios, y más en las personas que salen a misionar, se necesita esa fe tan grande. Hermanos, pero aquí también necesitamos esos hombres de fe, esas mujeres de fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean un ejemplo de la obra de Dios. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en Santiago 5, 16, 18, Toño lo tocó, y hablando de Elías, ¿verdad? Él es un hombre de fe, Elías, grandísimo hombre de fe. Toño habló de él, que con solo orar no llovió, y volvió a orar y llovió. Tenía esa fe, pero también tenía esa debilidad de ser humano, de asustarse, de preocuparse, como dijo Toño, de entristecerse, de querer morirse por las amenazas de esta señora Jezabel, ¿verdad? Imagínense, voy a tomar el ejemplo de Toño. Imagínense matar a 400 y tantos profetas de Baal. Y solamente llegó un mensajero de esta mujer y él ya se quería morir, hermanos. Somos débiles, pero él tenía esa fe donde Dios tuvo que fortalecer. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe? Vamos a desarrollarla, hermanos. Vamos a desarrollarla. Sigo adelante, hermanos. Esto es rápido. Hermanos, hay otros dos dones
que dice el apóstol Pablo ahí, sanidades y milagros. Vamos entendiendo estos dones, hermanos, porque esto es muy importante, porque esto va hasta el capítulo 14. Y hermanos, sanidades y milagros solo fueron para la época apostólica. ¿Sí? Sanidades y milagros fueron para la época apostólica. Por ejemplo, en las sanidades, ustedes pueden recordar toda la obra que Cristo hizo. Hizo milagros, sanó personas, sanó enfermos. Los apóstoles hicieron lo mismo, sanaron personas, resucitaron gente, hermanos, y también hicieron milagros. Milagros, como Cristo hizo milagros como el de convertir el agua en vino, el de caminar por el mar. ¿Qué otro milagro hizo Cristo? Resucitó. Pero también lo podemos ver en los apóstoles, cuando sanan al cojo, cuando el apóstol Pablo con un trapo de su ropa sanó a la gente, cuando Pedro con su sombra sanó a gente. Y también hicieron milagros. ¿Qué milagros hicieron los apóstoles, hermanos? Dígame, ¿qué milagros hicieron los apóstoles? En Hechos 14:13, ahí habla que ellos hacían milagros y prodigios. La palabra milagros es una palabra que es poder. Es poder. Y ese poder se usaba para liberar gente de demonio. Muchos de los milagros que hicieron los apóstoles fue liberar a gente de demonio. Pregunta, ¿usted lo puede hacer? ¿Usted puede hacer milagros? Hermanos, hoy en día tenemos una falsificación de estos dones. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué está confinado estos dones a los apóstoles. Porque hoy en día podemos ver que los milagreros que se levantan no hacen los milagros como Cristo los hizo y como los apóstoles los hicieron. Eran milagros automáticos. Eran milagros automáticos, hermanos. ¿Sí? ¿Usted puede hacer milagros automáticos? ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir de quien dicen que hacen milagros? Y yo lo vi, que se levantó esa persona. Tristemente, hermanos, tristemente, por el afán de arrimar gente, por el afán de traer gente a Cristo, buscan la manera incorrecta de traer a la gente. Y por eso hacen esas campañas de sanidad. Pero que parece más bien un show que la manifestación del Espíritu Santo. Yo les voy a decir, si fuera del Espíritu Santo, hermanos, lo que ellos hacen, si fuera del Espíritu Santo lo que ellos hacen, ¿cómo serían los milagros? Más así. Es más, yo creo que ni habría hospitales, ¿verdad? Si ellos hicieran esos milagros. Pero, hermanos, no es el propósito de los milagros para este día, para esto hoy en día. Hermanos, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí, sí sigue haciendo milagros, pero ya no hay milagreros. Ya no hay milagreros. Y los que se levantan, yo no sé qué hacen, pero se oye mucho detrás, como dicen, detrás de las cámaras se oye mucho
que usan paleros. ¿Sí me doy a entender con paleros? Sí. Personas pagadas para que digan: yo traía mi silla de ruedas y miren, si lo avientan, ¿verdad? Ahora Dios me ha sanado. ¿Saben que eso es un atentado contra el Espíritu Santo? Me perdonará mucho el que me escuche y esté a favor de eso, pero es un atentado contra el Espíritu Santo. Porque hoy en día no surge Dios no usa esos milagros y prodigios. Los usó para la era apostólica con un propósito, hermanos. Vamos a Hebreos 2. Rápido, Hebreos 2. Es el autor de los Hebreos exaltando a Cristo y viendo la importancia del mensaje. Los voy a meter un poquito en el contexto, hermanos, porque viene desde el capítulo 1, hablando de la importancia de Cristo. 2, versículo 1 en adelante. El autor de Hebreos está hablando de lo grandioso que es Cristo, de que ahora hemos recibido el mensaje por Cristo, ¿sí? Y la importancia del mensaje de Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué son esas cosas? Es el Evangelio. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles, hablando de la ley, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos el mensaje del Evangelio? ¿Sí? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando del mensaje del Evangelio, ¿sí? De la importancia. En el versículo 4 nos dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El propósito de los milagros y de las sanaciones, hermanos, eran darle autenticidad a la predicación del Evangelio. Hermanos, hoy día no necesitamos los milagros, las sanidades para darle autenticidad al mensaje de la palabra de Dios. No necesitamos eso para darle la validez al mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay algo muy importante y tenemos que ver la cronología bíblica, hermanos. Sí, eso también nos va a ayudar para las lenguas y ahí vamos a hablar un poquito más, pero en el capítulo 14. ¿Hasta cuándo tuvimos la revelación total de Dios junta? ¿Hasta cuándo? A ver, es que les gusta la bibliología. ¿Hasta cuándo tuvimos la revelación total escrita de la palabra de Dios? Del primer siglo. Hasta el fin del primer siglo. ¿Cuánto duró la época apostólica? Hasta el fin del primer siglo. Hasta el fin del primer siglo, exactamente. Entonces, milagros y prodigios terminaron con su propósito. ¿Sí? Que Dios hace los milagros. Él los hace por su propia voluntad. ¿Sí? Pero ya no es esto lo que muchos hoy en día hacen. ¿Queda claro? Sí. Entonces, seguimos adelante. Profecía, hermanos. ¿Qué es la profecía?
Para entender la profecía, hermanos, tenemos que pensar lo que también los autores del Antiguo Testamento entendían por profecía. La profecía, hermanos, es aquel que habla los mandamientos, quien habla o proclama las verdades de Dios. Muchos dicen en los oráculos de Dios, pero pues es lo mismo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿verdad?, había una característica para la profecía. Esa característica era predecir algo, ¿sí? Que aún en el Nuevo Testamento, en el Hechos de los Apóstoles, hay un profeta que le dice a Pablo: el que es el dueño de este cinturón va a pasar por esto, va a pasar por el otro. ¿Sí sabían eso? La profecía, hermanos, en el Antiguo Testamento también se profetizaba mucho. Y se decía, por ejemplo, profetizaron a Jezabel dónde exactamente iba a caer y se iba a morir. ¿Y qué le iba a morir? ¿Qué le iba a pasar? ¿Sí? Pero fue profetizado ¿por quién? ¿Por quién fue profetizado? Pues vamos a englobarlo con un profeta. Se los dejo de tarea. ¿Sí? ¿Fue Elías, señor? No, fue Elías. Eliseo tampoco. Bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy en día, vamos a meternos un poquito. Hoy en día quieren usar la profecía de tal manera que dicen: el Señor me dice que mañana va a pasar y va a suceder y va a ser. Quieren usar esa profecía al modo del Antiguo Testamento. Hermanos, la profecía también fue confinada al tiempo de los apóstoles, de esa manera. ¿Sí? Entonces, hoy en día, en el tiempo de los apóstoles, rápidamente se los digo, en el tiempo de los apóstoles había profetas con un propósito de seguir revelando la voluntad de Dios, hermanos. Porque usted puede ver el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan. Hay esencias que Cristo habló, pero no los habló de la manera en como Pablo los recibió, ¿o sí? Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla del misterio. ¿Verdad que sí? ¿A quién se le fue revelado el misterio, hermanos? Pablo. Cristo habló de su iglesia, pero Pablo dijo: hemos recibido ese misterio. Ese misterio es la iglesia. Ese misterio es el evangelio. Y se le revelaron más cosas de la voluntad de Dios. Hermanos, por ende, viendo esta situación, ¿cree usted que necesitamos profetas hoy en día? A la manera del antiguo y de la forma del libro de los Hechos. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ya se puede conectar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con el ministerio de los profetas? Hermanos, los apedreamos. ¿Cuántos profetas no se oyen hoy en día? Que el profeta fulano, que el profeta sultano, que el profeta mangano, y dijeron que tal persona iba a quedar en el gobierno, y dijeron que tal cosa iba a suceder. A la luz del Antiguo Testamento, esos deberían de ser apedreados, porque predicieron cosas o profetizaron cosas que no se cumplieron. Y ciertamente, como dijeron algunos, ya no necesitamos revelaciones nuevas.
Ya no necesitamos esas revelaciones nuevas. Ahora, ¿cómo podemos considerar un profeta de hoy en día? Una persona que proclama la iluminación de Dios por la palabra de Dios. ¿Sí se entiende, hermano? Y me vi como uno de ellos, ¿verdad? Ellos hablan de así tipo de cosas para llamar la atención espectacular. Hermanos, ahora un profeta lo consideramos un predicador de la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, también es un falso profeta. ¿Se entiende? Ahora, metamos a los corintios. ¿Habría pasado esto en los corintios? ¿Profecías que no venían de Dios? Sí, hermanos, por eso estaba ese desorden. Usted quiere un desorden en la iglesia, empieza a profetizar tonterías. ¿Sí? Eso es lo que pasa en las iglesias. ¿Sí? Pero, hermanos, viene otro don que es discernimiento de espíritu. Muchos opinan de este don que ya no existe. Ah, caray. O le dan la interpretación diferente. Hermanos, lo que significa discernimiento, hermanos, es dar una opinión o un juicio. Dar una opinión o un juicio. ¿Sí? Y de espíritus, pues ya sabemos, ¿verdad?, en lo espiritual. Este discernimiento de espíritus, hermanos, es muy importante para el día de hoy y para todas las épocas de la iglesia. Porque este discernimiento de espíritus no cualquiera lo tiene también. Pero ¿para qué servía este discernimiento de espíritus, hermano? Este discernimiento de espíritus es para saber lo falso y lo verdadero. Si una persona empieza a predicar, el que tiene el discernimiento sabe si eso es verdad o eso es mentira a la luz de la palabra de Dios. Pero, hermanos, no nada más se confina en eso, se detiene en eso. Este discernimiento de espíritus nos ayuda a ver las intenciones de mucha gente, si son buenas o son malas. El comportamiento de alguien, si va conforme a la palabra o no. Si lo que hace alguien es de lo correcto o no. O el comportamiento de alguien. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Sí? Sí. Y necesitamos ese don de discernimiento en la iglesia. En la iglesia de Corintio me imagino que había. Pero igual. ¿Qué no ves la manifestación? Mira nomás la grandeza de esas manifestaciones. Pero no vienen de Dios. Eso no es lo de Dios. ¿Tú qué sabes? Hermanos, el discernimiento es muy importante para la iglesia. Aquí habemos 3 pastores, ¿verdad? Y les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que los 3 tenemos ese don de discernimiento? Conózcanos. A ver si de verdad entendemos las malas intenciones de alguien o no. Pues es que aguas. Aguas. Usted no sabe quién tiene ese discernimiento de espíritu. Y si, por ejemplo, yo no lo tengo, Humberto y Josué lo tienen, ellos van a platicarme a mí.
porque a lo mejor yo tengo el palabra de sabiduría para ver qué vamos a hacer con eso. Pero la pregunta es, hablando, ¿usted tiene el don de discernimiento? ¿Usted lo tiene? Ok, dice 1 Corintios 14, 29, hay unas hojitas por ahí, adelante, 14, 29, ¿qué dice? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, disciernan la profecía. 1 Corintios 6, 5, ya lo cité hace rato, en donde no hay ni uno sabio que pueda juzgar entre vosotros. Hermanos, en los problemas, de verdadmente, dentro de la iglesia no habrá alguien que tenga discernimiento para entender bien una situación. Sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Pero este pasaje que voy a decir es algo es el más importante. 1 de Juan 4.1 dice, ¿quién se lo sabe de memoria? 1 de Juan 4.1. Probar los espíritus si son de Dios. El que tiene discernimiento sabe probar si los espíritus son de Dios o no. ¿Quieren un ejemplo? Ok, vámonos a Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. ¿Ya estamos ahí? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradándole a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, imagínense la escena. Están los apóstoles, están ellos predicando, y una persona: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación. ¿Usted qué hubiera dicho antes de saber que la usaban para adivinación? ¿Qué iba a decir usted? Mira, un cristiano. Mira, un hombre que conoce de Dios, una persona, mírala. Hermanos, ¿por qué le hostigó al apóstol Pablo? ¿Por qué le hostigó? ¿Acaso sería un hostigamiento decir, ellos anuncian el camino de salvación? ¿Eso sería hostil? No es hostil, hermanos. Porque es una verdad. Ellos predicaban y anunciaban el camino de salvación. Pero entendiendo Pablo que no eran el Espíritu, que no había Espíritu Santo a ellos, que no había buenas intenciones ahí. ¿Y qué hizo Pablo? En otras palabras le dijo: muchacha, cállate. Bueno, le dijo así, ¿verdad? Yo estoy ahí, estoy alegorizando, ¿sí? No le dijo así. En otras palabras, le sacó el demonio porque no eran correctas las intenciones. Si el apóstol Pablo no hubiera discernido las malas intenciones de esta persona, pues la hubiera dejado, ¿verdad? Y a lo mejor hubiera hecho un caos ahí. ¿Por qué? Una confusión, hermano. Ay, como si esta adivina y ellos no le dicen nada, entonces es lo mismo, ¿verdad? Pues es lo mismo. Aguas, hermanos, para eso se necesita el discernimiento de espíritus. ¿Tú lo tienes? Ahora, una pregunta muy rápido aquí. Si tienes el discernimiento de espíritus, ¿cómo es que hay que utilizarlo?
¿Cómo crees ahí? ¿Cómo lo utilizaríamos eso? Con sabiduría. Con sabiduría. ¿Sí? Porque siempre tenemos que evaluar todo y esperar a que Dios nos abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando algo es falso, hermanos, tarde que temprano va a tropezar. Cuando algo es falso, tarde que temprano en algo va a tropezar. Es el momento de actuar. Ya lo habíamos discernido, ya lo habíamos entendido. Pero hasta ahorita no he hecho nada malo. ¿Sí? Pero va a haber el momento en el que va a tropezar y es el momento de actuar en amor. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué sucede? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, los de discernimiento de espíritu, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Qué dije? ¿Sí? Ok, en los últimos dos, género de lenguas e interpretación de lenguas, otro don, hermanos. Vamos a concentrarnos en estos. Bueno, va a ser la profecía y el don de lenguas en el capítulo 14. ¿Sí? Pero, hermanos, para entender lo que había en Corintio, lo que era el don de lenguas, hermanos, bueno, más bien género de lenguas. El apóstol Pablo usa género. Esa palabra género significa familia. Entonces se está hablando de familia de lenguajes articulados. ¿Sí? De lenguajes o idiomas articulados. Lo que vemos hoy en día que le dicen lenguas no son lenguajes articulados, hermanos. ¿Sí? No son chino, no son hebreo, no son alemán. ¿Sí? Porque hay una diferencia muy marcada en lo que dicen que es el don de lenguas hoy en día, pero lo vamos a ver más en el 14, que lo que de verdadmente es el don de lenguas. ¿Sí? Por ejemplo, yo he estado en algunas cosas, en unas reuniones, tiempo atrás, en donde seguramente hablaban en lenguas. Y no es que esté hablando en lenguas, hermanos, sino voy a decir lo que ellos hacían. ¿Sí? A lo mejor muchos ya han escuchado. La verdad es que traía un video, pero ya no me acordé del nombre, por eso te preguntaba, para diferenciar eso. Pero muchos empiezan, raza, caza, raca, basa, y luego terminan y otra vez lo mismo. O ese, sai, díganme, ¿ustedes creen que eso puede ser un idioma? Ni siquiera un idioma indígena, hermanos, un dialecto indígena. Porque a nosotros que hablamos español, pues se nos es raro, ¿verdad? Por ejemplo, conocimos a un misionero en Oaxaca y él habla, ¿cómo? Mixteco. Pero él nos decía que dentro del mixteco hay 10 variedades más del mixteco. ¿Sí? Pero él hablaba, entonces le decía, a ver, habla un poquito de mixteco. Y él hablaba, y pues él sabía pronunciar. Entonces, no son balbuceos, hermanos. Si usted se fija, yo me fijé que aún en esos idiomas no son balbuceos, como lo usamos hoy en día. Sí, pero vamos a hablar en el 14 más a fondo de este tema. Interpretación de lenguas quiere decir traducción de la lengua. ¿Sí? Por ejemplo, yo no hablo inglés. ¿Quién habla inglés aquí? No, dejen a Josué y a su familia aparte. A ver, ¿quién habla inglés?
¿Tú hablas inglés? Entonces, si José se agarra algo, ¿tú me traduces? ¿Sí? A ver, José. No se crea. Bueno, había un don para interpretar ese tipo de manifestaciones, que lo vamos a ver en el 14, así es que los voy a dejar con ese enigma hasta el 14, en donde había alguien que hablaba lenguas, pero al mismo tiempo había quien lo interpretara. Entonces, en otras palabras, hablaba lo que el Espíritu Santo quería hablar en esa lengua, ¿sí? Pero vamos a entrar de lleno en el 14. No quiten la mirada de eso, hermanos. Regresamos a Corintios 12. Hermanos, una pregunta. ¿Estos son dones? ¿Estos serán manifestaciones sobrenaturales para el ser humano? Sí, porque la profecía, ¿quién la tiene? Si no viene del Espíritu, nadie puede profetizar. Al menos que tenga adivinación, pero eso ya sería un pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, déjenme rápido Corintios, ir a Corintios. Versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, el propósito de los dones, el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 7 y con el versículo 11 aterriza su idea. Hermanos, todo lo que es el don del Espíritu Santo es a la manera del Espíritu Santo, no es a la manera de la idea de la gente, porque mucha gente puede hacerse ideas de lo que es el don, pero si no es conforme a lo que el Espíritu Santo obra, no es el don del Espíritu Santo. Por eso me detuve a explicarles un poco en qué consistía cada uno de estos dones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dones son sobrenaturales que Dios usa para la edificación de la iglesia. Hermanos, tampoco los dones espirituales o la clasificación de los dones espirituales es para que los que tengan el don de discernimiento, vénganse para acá. Los que tengan el don de profecía, vénganse para acá. Tampoco, hermanos. Tampoco. Cada uno de nosotros tenemos un don que viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que produce eso en usted. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en usted. Y es a la manera del Espíritu, no a la manera de su voluntad. O más bien no de su voluntad, porque contradeciría lo que está en Corintios. No es a la manera en lo que usted se imagina. ¿Sí? Dios va a usar sus capacidades para poder ayudarle a usar su don. ¿Sí? Pero todo eso viene del Espíritu Santo. Hermanos, los dones no son cosa maravillosa o espectacular. Los dones no son cosa, o el Espíritu Santo no usa los dones para cosas espectaculares, para exaltar a la gente, ni para alabar a otro. Los dones que vienen del Espíritu, hermanos, dice en el versículo 7 que se usan para provecho. Y esta es una introducción para la semana que entra, hermanos, porque los dones espirituales unifican, no separan, unifican la iglesia. Los dones espirituales unifican a la iglesia. En Corintio empezaron a separar. No es el propósito, hermanos.
es la unificación. ¿Por qué? Porque yo necesito del don de otros y otros necesitan de mi don. Y así viceversa, unos con otros. Si fueran para algo espectacular o fuera del orden bíblico, pues vamos a caer en los Corintios. ¿Sí? Qué hermosa profecía dijo. Oh, es el profeta a las naciones. No, hermano. Todo es para edificación y unificación de la iglesia. ¿Por qué? Del versículo 12 hasta terminar, el apóstol Pablo aborda ese tema. Tampoco, hermanos, es para menospreciar a quien tiene solamente un don. ¿Sí? Si tú tienes todos estos dones que acabamos de decir, pues gloria a Dios, ¿no? Bueno, los que terminaron con la era apostólica, pues no, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho. Pues tienen los demás, úsalos para edificar la iglesia. Vamos a orar.